Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En este día, nuestro deseo es que nuestro Dios sea muy levantado, como siempre, exaltado. Él nos salvó para la alabanza de su gloria. Es generoso, bueno, fiel. Él guarda su verdad. Seguro tú testificas, como nosotros, acerca de su grande bondad. En ese nombre que está sobre todo nombre te bendecimos y oramos al Señor que a través de la palabra pueda edificar tu vida. Te damos la bienvenida cariñosamente en Cristo Jesús a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la palabra. Proverbios 20, versículo 24. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24, dice así: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Este versículo nos ha bendecido grandemente. Dios ha sustraído, ha espigado enseñanzas, lecciones muy propias, muy adecuadas, muy pertinentes, trascendentales en nuestras vidas. Estamos estudiando acerca de la soberanía de Dios, así como revela este versículo. Como expresa el texto, comprender la guianza de Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas no es nada fácil. Por eso la pregunta: ¿entenderá el hombre su camino? Si es Dios el que dirige sus pasos, ¿entenderá el hombre su camino? O sea, el camino de Dios en su vida. Dios es soberano. Eso significa que Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Cuando digo lo que Él quiere, puede sonar como que Dios es un Dios caprichoso. Pero nosotros sabemos que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él es amor. Y dice que el amor no hace mal al prójimo. Amén. El amor se goza cuando triunfa la justicia. Dios es la esencia misma del amor. Damos gracias a Dios y nos gloriamos de que Dios es soberano. Eso significa que su voluntad se hace en el cielo y en la tierra. Su voluntad es su ley. Dios reina de acuerdo a cómo Él piensa. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Y Él gobierna el universo en lo visible y en lo invisible a través de su voluntad perfecta, su voluntad soberana y justa. Aún los juicios de Dios son verdaderos y son justos, dice la palabra del Señor. Por eso, aunque la Biblia dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, eso se refiere cuando se trata de juicio. Pero benditos son aquellos que están bajo la poderosa mano de Dios. Somos benditos, somos bienaventurados, porque estamos seguros
en un mundo malo y perverso. Dios es nuestra seguridad. La Biblia dice que nadie que se ha opuesto a Dios le ha ido bien. Vemos en la historia, por lo que relata la Biblia, que todos los imperios de los hombres, aunque por un tiempo Dios dejó que los imperios, que los hombres se enseñorearan de las naciones, cuando llegó el tiempo Dios juzgó a los imperios. Y así es que siempre hace Dios. Eso fue lo que hizo con Adán. Dios le dijo a Adán: te entrego el gobierno de la tierra, sujuzga la tierra, enseñoréate de ella. Y puso todas las cosas bajo el dominio del hombre. Pero ese dominio del hombre es relativo. Hay una mano invisible que está sobre todas las cosas. Es la mano poderosa de Dios. La Biblia dice que Dios ha pasado por alto la ignorancia del hombre. También la manera del hombre gobernar. Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy es el resultado de la mala administración del hombre, del gobierno humano. El hombre se ha apartado de Dios. El hombre reina sin Dios. Cada día se manifiesta más la rebelión del hombre contra los principios de Dios. Y todo lo que vemos son las consecuencias de la mala mayordomía del hombre como siervo infiel, porque el hombre en general ha sido infiel a Dios. Hemos dicho y hemos estudiado que Dios le dio libertad al hombre y autoridad para gobernar. Muchos llaman a eso el libre albedrío. Es cierto. En cuanto al gobierno, en cuanto a tomar decisiones, el hombre tiene esa libertad. En cuanto a la salvación, no, porque la salvación viene de Jehová. Pero en todo aspecto natural, es cierto, el hombre tiene libertad para actuar. Pero es bueno que ustedes sepan que esa libertad es relativa. Es como la libertad que los padres buenos dan a los hijos. Es una libertad condicional, una libertad supervisada, porque los padres aman a los hijos y saben que los hijos no tienen la capacidad para usar bien la libertad. Por consiguiente, tienen que supervisar esa libertad. Así hace Dios con los hombres. Dios da libertad al hombre, pero los ojos de Jehová están hacia la tierra. Y aunque ustedes vean lo que ustedes vean, puede que en apariencia no se vea que Dios tiene el control, pero sí tiene el control. Él es el Dios invisible. Él tiene el control de todas las cosas. Este planeta es demasiado importante para Dios. Aquí Dios ha invertido demasiado para dejarlo a expensas de lo que el hombre dañado por el pecado, corrompido por su naturaleza pecaminosa, pueda hacer. Aunque Dios, repito, le da al hombre gobierno, el Dios del cielo hace su voluntad. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. El profeta decía: ¿acaso hay algo que haya sucedido que no haya mandado Dios o no lo haya permitido Dios? Él tiene el control de todas las cosas. Aún en el infierno Él gobierna. La soberanía de Dios no se limita a la tierra. Él reina en los cielos, en la tierra, y dice la Biblia debajo de la tierra. Interprete usted lo que usted quiera debajo de la tierra, pero puede ser que se refiera al mundo infernal, al Seol, allá abajo. Él tiene dominio. El diablo no anda haciendo y deshaciendo sin el control de Dios. El diablo sabe, Dios que tiene un límite. La Biblia lo revela. En el caso de Job, Dios le dijo al diablo: tú puedes hacer en la vida de Job lo que yo te permito. Y cuando le dijo: te entrego su cuerpo, también le dijo: pero cuidado con su vida, no toque su vida. Y el diablo se sometió, porque el diablo, aunque no quiera, tiene que obedecer. Él tiene que obedecer aunque él no quiera obedecer. Por eso yo digo, y eso puede sonar un poco extraño, raro, pero es una gran verdad: el diablo es un siervo involuntario en las manos de Dios. Quiere decir, no quiere servirle, rehúsa servirle, pero Dios lo usa. Lo usa como vara, lo usa como castigo.
lo usa para realizar sus juicios, como quiera lo usa. Dios es Dios. A mí me da seguridad en mi espíritu como creyente que mi Dios, el bueno, el fiel, el justo, el verdadero, el todopoderoso, el Dios que tiene los atributos de la divinidad, que todo lo sabe, que no hay nada que escape de su conocimiento, es el Dios que controla y guía mi vida. Yo no soy un tamo que arrebata el viento. Yo no soy un barco a la deriva que anda en alta mar sin timón. Nuestras vidas están bien dirigidas. Diría perfectamente dirigidas. Andamos en obras, según la Biblia, obras preparadas desde la fundación del mundo. Andamos en esas obras. Y es muy importante, mis hermanos, muy importante someternos a la voluntad de Dios. No más que someternos, amar la voluntad de Dios. La Biblia nos insta a amar la voluntad de Dios. No solamente aceptarla resignadamente, sino amar la voluntad de Dios. Lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas es que Dios realice su voluntad en nosotros. Aunque esa voluntad no sea necesariamente agradable a nosotros. Porque muchas veces no es agradable la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante entender a Dios de acuerdo a cómo Dios se ha revelado y no como Dios, o sea, cómo nosotros lo percibimos o concibimos o interpretamos. Dios se revela en la palabra. ¿Qué yo dije? Dios se revela en la palabra. La Biblia es su propio intérprete. Ninguna escritura es de interpretación privada. La Biblia es su propio intérprete. ¿Por qué estoy diciendo así? Porque muchas veces nosotros vamos a la palabra y cuando vemos algo que no entendemos de Dios, entonces tratamos de adaptar a Dios a nuestros criterios y conceptos. Dios al alcance de todos. Todo el mundo interpreta a Dios como quiere, como cada uno como le conviene. Pero lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Tenemos que ser honestos con la palabra cuando interpretamos la Escritura. Si no, vamos a confundirnos. Y la luz se nos va a convertir en tinieblas cuando no debe ser así. Esta es la luz. Y la luz vino y fue revelada para que andemos en la luz. El que es de la luz ama la luz y se expone a la luz y no se esconde de la luz para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. El que no es de la luz se esconde de la luz, contradice la luz. Siempre digo que las emociones no son buenas consejeras. Nosotros fuéramos maduros si no fuéramos tan emocionales. Somos muy, muy emocionales. Dios nos hizo emocionales, pero nos dio una mente y un espíritu y la revelación de la palabra para tener un control sobre las emociones. Las emociones deben ser controladas. Más que las emociones pertenecen al alma. El alma es adánica. En Adán somos un alma viviente, somos un soplo. Nosotros somos el resultado, mis hermanos, de la bioquímica. Así está construido, diseñado nuestro cuerpo. Tenemos un sistema endocrino, tenemos una serie de glándulas que están segregando, que cuando no hay un balance químico en nuestro cuerpo, hay un desajuste. Y más si fuimos afectados en nuestra niñez y sufrimos algún trauma, de la índole que sea, hay trastornos en nosotros. Entonces se manifiestan lo que los psicólogos llaman las defensas psicológicas, que son defensas que tiene todo ser humano para salir de la situación. Por ejemplo, una defensa psicológica es el síndrome de Adán, de esconderse detrás del árbol para que Dios no lo vea. Eso es bien común, el escondernos. Cuando no nos sentimos equipados
nos escondemos. Cuando debemos y no podemos pagar o no queremos pagar, nos escondemos, ¿no es así? Cuando estamos avergonzados, nos escondemos. Cuando estamos deprimidos, nos escondemos. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas de la depresión es apatía social. Queremos estar solos y nos escondemos. Si somos tímidos, ¿cómo andamos? Escondidos, cabizbajos. Si tenemos complejos, que son traumas también, nos escondemos. Si tenemos problemas de autoestima, ya ustedes saben los síntomas. Eso nos ha dañado todo eso. Venimos ya trastornados de nuestra niñez. Son muy pocos los que pueden decir, yo no estoy traumado. Todo el mundo, de una u otra manera, tiene un trauma. Así que hay más locos afuera que adentro. En el proceso de Dios de perfeccionarnos, la obra de Dios, el Espíritu Santo quiere que tengamos control, o Él tener control sobre nuestras emociones. Si tenemos la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo, y participamos de la renovación del Espíritu Santo en nosotros tenemos que someter nuestras emociones a Dios y a su palabra. Ser pragmáticos, objetivos en el espíritu estoy hablando. Es muy difícil. Si fuera fácil, los psiquiatras no tuvieran trabajo. Pero no es difícil bregar con un problema emocional. No es fácil, quise decir. No es fácil, es difícil, es complicado. Muy complicado. Yo recuerdo una vez que yo estaba tratando con el hijo de una hermana que era paranoico. Estaba muy mal. Entonces yo era bien joven, el ministerio estaba comenzando. Y yo recuerdo que estaba en su habitación tratando, él decía que lo estaban persiguiendo, que había personas de la mafia armados que estaban por ahí rondeando la casa para lastimarlo, hacerle daño. Entonces yo estaba tratando de convencerlo de que nadie lo estaba persiguiendo, que eso estaba en su mente. Entonces yo voy y le digo, mira, te voy a demostrar, pastor, ¡ay, por ahí van! No hay nadie ahí. Te voy a mostrar que no hay nadie ahí. Entonces voy, yo abro la ventana para que saque la cabeza y vea que no hay nadie. En el momento que yo abro la ventana, por casualidad, alguien tocó la bocina rápido. Y yo mismo me asusté. Y el que trataba de ayudarlo estaba asustado. Y me dijo, ¿se da cuenta, pastor? ¿Se da cuenta? Y no fue una bocina que sonó. ¿Cómo usted convence a alguien que sufre de paranoia que no lo están persiguiendo? Muy difícil. O que las personas están en contra de ellos. El problema es que ¿quién le quita la inseguridad a una persona que tiene baja su estima? Muy complicado. ¿Quién convence a un melancólico, perfeccionista, que tiene problemas para reconocer que se equivocó? Que es un problema de todos, no solamente de los melancólicos. El mayor problema que tenemos los cristianos es que se nos hace difícil reconocer. Por eso no nos arrepentimos. Por eso es difícil arrepentirnos. Por eso no crecemos. Por eso el mal se perpetúa en nosotros. Porque se nos hace difícil, me equivoqué. A ver, ¿qué importa? Me equivoqué. ¿Cuál es el problema? ¿Eres tú la única persona que te has equivocado si todos los hombres de Dios se equivocaron? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Quién eres tú para no equivocarte? Eso se llama orgullo. O se llama defensa psicológica. Una defensa psicológica es culpar a los demás y al ambiente de mi problema para no reconocer que yo soy un fracasado.
Reconoce. La manera de tú dejar de ser un fracasado es reconocer que fracasaste y comenzar a tomar medidas. Pero si tú dices que no fracasaste, que tú no fracasas, entonces estás fracasando siempre y estás perpetuando tu fracaso. ¿Por qué estoy diciendo esto? No es una clase de psicología. Estoy diciendo que ese es el problema que tenemos para interpretar a Dios. Porque lo vemos de acuerdo a nuestras emociones. Eso es un engaño de la mente. Hoy nos engañan. Hoy nos dicen: yo no estoy enfermo. En el nombre de Jesús, yo no estoy enfermo. Y me estoy muriendo de un cáncer que me está comiendo el cuerpo entero. Pero no estoy enfermo. En el nombre de Jesús, no estoy enfermo. Reprendo al diablo. Lo puedes reprender toda la vida, pero estás enfermo. La fe no niega la realidad. La fe vence la realidad. Josué y Caleb dijeron: hay gigantes, hay murallas, y somos como langostas delante de ellos. Ahí está la verdad. Pero nos lo comeremos como pan, porque Dios se retiró de ellos y está con nosotros. Esa es la fe. Esa es la fe. Si usted niega la realidad, entonces ¿para qué necesita la fe? Si usted está sano, ¿para qué orar? ¿Para qué proclamar la palabra si usted está sano? Usted está mintiendo. Yo recuerdo cuando comencé, que salí donde salí y comencé en el mundo espiritual. Uno cuando es niño, uno repite lo que ve. Y yo veía el mundo pentecostal o neopentecostal y yo repetía lo mismo. Así que yo también participé de esa corriente de lo confieso, está hecho ya en el nombre de Jesús. No es que usted no confiese, no me malinterprete. Es esconderse en una confesión, negando una realidad. Y yo recuerdo una vez que mi hijo mayor, estaba pequeño, 5 años, no podía respirar, tenía un problema, tenía resfriado y no podía respirar. Entonces él comenzó a llorar. Yo fui: ¿qué te pasa, hijo? Y me dice: papi, no puedo respirar. Dice: vamos a orar que tú vas a respirar. Yo oro por él y lo declaro sano en el nombre de Jesús. Hijo, estás sano, ya duérmete que estás sano. Dice: papi, no puedo respirar. Yo no estoy sano. Se enojó. Yo no puedo respirar. No es que no creemos que Dios sana. Claro que sana. Jesús dijo: Lázaro está enfermo. Y dijo más: está muerto. Y yo me alegro que se murió. Porque yo quiero hacer un milagro. Y yo no quiero que ustedes interpreten que está dormido. Está muerto y bien muerto. Ya tiene mal olor. 4 días. Porque para que el milagro sea visible y manifiesto, hay que reconocer que existe una adversidad que Dios va a vencer con su poder y que yo lo creo. ¿O no es así? Pero no se niega la realidad. Pero estoy mencionando esto como un recurso que tiene nuestra mente de escapismo. Cuando uno no se siente capacitado para bregar con una situación, uno tiende a correr. Pero el que corre se lleva 2 problemas: el que dejó y el que se lleva, en vez de uno. Tenemos que pedir a Dios que nos sane, porque Dios está sano y los sanos lo entienden a Dios. Por eso es que se me hace difícil esto, razonar. ¿Cómo yo puedo decir que en un accidente se me muere toda la familia y que eso viene de Dios? Dios, jamás. Dios es bueno, misericordioso. Ahí están tus emociones. Ahí está la religión actuando en ti. Ese es el diablo. Escúchame lo siguiente: a la gente pensando que acusando al diablo excusa a Dios, y es todo lo contrario. Cuando tú culpas al diablo, tú le estás diciendo irresponsable a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que prometió guiarte más allá de la muerte fue Dios. El que dijo: te voy a cuidar porque tú eres mío, fue Dios. Y ahora te entrega a la mano del diablo para que haga lo que quiera contigo. ¿En qué estás creyendo? ¿Me entendiste o no me entendiste? Pero quieren como hacer que su doctrina, su enseñanza ajuste.
Un accidente así no es digno de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me va a quitar a toda mi familia en un día? No puede ser. Eso viene del diablo. Ese argumento no está defendiendo a Dios, lo está culpando doblemente. Porque le está diciendo, ¿dónde tú estabas? ¿Tú no tienes control? Yo te puse a cuidar mi vida y el diablo puede más que tú. Eso fue lo que es el argumento de la mujer de Job, que le dijo, ¿para qué tú necesitas a Dios? Si tenemos un Dios para que nos bendiga y nos cuide, y el tuyo mira cómo te tiene, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, has hablado como una cualquiera. El que habla así habla como un cualquiera. Es que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Ahora, hoy vamos a entrar en algo que nos va a sacudir con la misma Biblia. Y ahí vamos a... Todos esos argumentos van a salir de nuestra mente. Con la misma palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si yo sufro de culpabilidad, culpo a Dios de todo lo que me pasa. Es un trauma. Apenas pasa algo negativo en mi vida, ay Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué pequé, Señor? Bueno, hay una manera sana de uno decir, Señor, me vino como consecuencia mía. Está bien, si usted es sano. Pero hay gente que en todo ve a Dios castigándolo. Es como que Dios anda como el policía con el palo ahí, la batuta en la mano. Y te equivocaste ahí. ¿Cuándo vas a aprender? Como los padres, ¿no? De aquellos días. No, mis hermanos, Dios es Padre. Padre bueno, misericordioso y fiel. A ver cómo reconciliamos esto. Vean conmigo a 2 de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 24. No se olviden, hermanos, que Dios nos está guiando en medio de un mundo donde reina el príncipe de este mundo y donde el hombre a quien Dios entregó el señorío de la tierra está reinando bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y en esas circunstancias es que Dios nos está guiando. Los ángeles no tienen conflicto en el cielo, porque allá no está el diablo. Allá no hay enfermedades, no hay problemas, no hay conflicto, no se muere la gente. Así que allí el diablo, allá no están ellos preocupados interpretando a Dios. Pero aquí, claro, tenemos una mente finita. El diablo hace y deshace aquí en la tierra. Y las consecuencias de nuestra naturaleza dañada, porque nuestra mente es continua al mal. Y Dios está realizando su voluntad a nuestro favor, pero sobre todo a favor de su propósito y su plan divino, que está por encima de todas las cosas. Porque te voy a decir una cosa, y es bueno que lo entiendas: el propósito de Dios prima por encima de todas las cosas. ¿Qué yo dije? El propósito de Dios prima por encima de todas las cosas. Y cuando tú entiendes esto, tú vas a decir: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Como dijo Jesús en Getsemaní. ¿Qué dijo Jesús? Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores. Ha llegado la hora de la cruz. ¿Y qué diré? ¡Sálvame, Dios! No, yo llegué para eso. Hágase la voluntad del Padre. El propósito está por encima. Que yo sufra, eso es secundario. Pero que se haga el plan. Así que si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Noten ahí en este versículo cómo la soberanía de Dios está relacionada con el propósito. Amén. ¿Qué yo dije?
La soberanía administra el propósito. La soberanía de Dios administra el propósito. Y el propósito está sujeto a la soberanía de Dios. Cuando Dios va a cumplir un propósito, mis hermanos, perdonen que lo voy a decir así, Él hace lo que tiene que hacer. Hay una expresión en el Nuevo Testamento que es esta expresión: es necesario. Es necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes de que entremos en el reino de Dios. Dios le dijo a Saulo: yo le voy a mostrar que es necesario, cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Es necesario que yo vaya a Roma, porque el Espíritu Santo me da testimonio por todas las ciudades que tribulaciones, cárceles me esperan en Jerusalén, pero debo ir a Roma. Es necesario que yo sufra. Está en el plan de Dios, y frente a lo que es necesario no podemos resistirnos, sino someternos a la poderosa, fiel y justa mano de Dios. Amén. Yo soy instrumento del propósito, pero yo a la vez soy el propósito. Porque mandó a su Hijo para salvarme. Diga: propósito. Envió a Jesús para salvarme. Diga: propósito. ¿Lo tienen ahí? Segunda de Samuel, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Aún Joab, que no tenía visión, sabía que estaba incorrecto lo que hacía David. 4. Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Opsi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, o que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad:
en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, ahí viene la misericordia, David confió en él. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Quiero que leer una vez más, porque voy a comentar algo al final de este versículo, para que en la lectura larga ustedes no se me pierdan. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Arauna miró y vio al ángel y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David le respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Leí la lectura completa porque vamos a sustraer algunas enseñanzas aquí. Yo quiero que ustedes vean el primer versículo. Por favor, atención aquí. A ver si ustedes pueden entender esto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Incitó Dios a David. ¿Lo incitó a pecar para luego castigarlo? Yo canto la canción: pregúntale al Señor que lo sabe todo. ¿Ven ustedes? ¿Usted cree que usted le puede meter mente a esto con su razoncita dañadita por el pecado emocional que está programada para usted defenderse usted y todo lo que le conviene? Pues miren, la cosa se va a complicar más cuando leamos otra lectura, o quizás lo explique mejor. Pero ven, póngale usted ahí el marcador a su Biblia, porque venimos para acá, ¿ok? Pero grábese bien el versículo para cuando lo estemos comentando, aunque yo lo tengo aquí escrito y se lo voy a repetir a ustedes. Ahora venga conmigo para que entendamos a esta misma lectura, esta misma narración, pero ahora, Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Lo tienen? Vaya buscándolo ahí. Acuérdense que hay dos narraciones. Hay 3 crónicas y vamos a ver. Los libros de Samuel,
Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas son, aunque este es el único que se llama crónicas, aquí son crónicas también porque narran los sucesos que acontecieron en Israel, especialmente en los reyes de Israel, en las vidas y en la manera de administrar de los reyes de Israel. ¿Están conmigo? Versículo 1, Primera de Crónicas 21:1. Escuchen aquí como lo dice distinto y a la vez explica lo anterior. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Eso como que nos gusta mejor a nosotros. Pastor, eso sí es. Aquello no es de Dios, esto sí es de Dios. Yo le doy gracias a Dios por estas dos maneras distintas de decir lo mismo. ¿O usted prefiere decir que la Biblia se contradice? No, son dos maneras distintas de decir lo mismo, que es lo que estoy tratando de explicar por semanas. Que aunque el diablo no quiera, Dios lo usa cuando Dios le da la gana de usarlo. Ahora, fíjense cómo sigue. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y David dijo a Joab, y narra la historia casi igual. Así que no lo voy a leer todo lo mismo porque ya es leer lo mismo. Ahora, puede ser que algunos detalles se añadan y otras cosas sean distintas en la narración. Pero en ambas se dice lo mismo más o menos de la narración. Solamente que hay detalles que yo voy a añadir al final, porque dice hay datos que no aparecen allí. Aquí a Arauna o Araúna, como usted quiere decir, se le llama Ornán. Ese es otro nombre que él tenía. Por ejemplo, el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán. Ornán es jebuseo, es el mismo Arauna. Tiene dos nombres. ¿Me entienden? Miren ustedes el versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán jebuseo. Era el mismo hombre, con un sobrenombre, como Simón y Pedro. Muy bien, entendido eso. Ahora, quiero que ustedes vean algunas cosas aquí, mis hermanos. Muy bien. En el primer versículo, quéjense aquí para no tener que ir allá acá. No vamos a quedar aquí, yo tengo los textos que necesitamos, los tengo acá para repetirlos. En 2 Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, o hiciese un censo. Ahora, ¿contra quién era la ira de Dios? ¿Contra quién era la ira de Dios? Contra Israel. No era contra David la ira. No era contra David. Era contra Israel. Y escuchen bien, en este texto hay detalles que usted le pasa por alto y no analiza lo que está diciendo. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. Muy bien. ¿Con quién estaba Dios airado? No contra David, sino contra Israel. Y dice: ¿qué hizo Dios? E incitó Dios a David contra ellos. Dios estaba contra Israel y tomó a David para que esté en contra de Israel para lograr propósito. ¿Bien? Propósito. Vamos a ver aquí cómo Dios logra su propósito. Porque el propósito está por encima de todas las cosas.
Ahora, la pregunta es, primeramente vamos a reconciliar los dos textos, los dos pasajes. En el otro dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Ya dice aquí que era Dios que estaba contra Israel. Satanás siempre está en contra de Israel. Pero Dios no siempre está en contra de Israel. ¿Usted entendió eso? Satanás siempre está en contra de nosotros. Dios no siempre está en contra de nosotros. Dios está en contra de nosotros cuando nosotros pecamos contra Él, nos endurecemos, no nos arrepentimos y no nos sometemos a su voluntad. Como en este caso, se aira contra nosotros. Aunque es tardo para la ira y grande misericordia. Pero el diablo siempre, diga conmigo, el diablo siempre está en contra de nosotros. Por eso se llama el adversario, el enemigo. Y un enemigo como el diablo siempre está en contra. Pero Dios no es nuestro enemigo. Pero está en contra de nosotros cuando nosotros nos ponemos en contra de Él, en contra de su propósito y nos endurecemos y nos obstinamos. Entonces, miren, comparemos primeramente los dos textos. En el primero dice que se encendió la ira de Dios otra vez contra Israel, incitó a David contra ellos. Y en el segundo dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cómo reconciliamos nosotros estas dos cosas? Dios permitió que Satanás incitase a David. ¿Qué yo dije? En otras palabras, Dios quería lograr algo y usó al diablo. Dios no tiene que hacer. Dios no tiene que ejecutar. Dios tiene instrumentos. ¿Recuerdan ustedes cuando Josafat visitó a Acab y Acab lo invitó a ir a pelear a Ramón de Galad a rescatar una ciudad que pertenecía antes a Israel? Josafat, que era rey de Judá, de la casa de David, le dice a rey Acab: yo soy tuyo, mi pueblo es tuyo y somos uno, así que yo voy contigo a Ramón de Galad. Entonces Josafat, que era temeroso de Dios, le dice a Acab, ya saben ustedes quién era Acab y Jezabel, los que hicieron pecar a Israel. O sea, le dice: no hay un profeta de Dios aquí que podamos consultar, porque había consultado a 400, pero ya ustedes saben, eran comprados por él. Entonces dice Acab: yo tengo uno, pero cada vez que me profetiza es cosas malas. Y lo mandan a buscar. Y el que lo fue a buscar le dice: todos los profetas a una dan buenas noticias, así que más te vale que tú hagas lo mismo. Y aquel cuyo nombre significa ¿quién es como Dios?, Micaías, dice: yo voy a decir lo que Dios me dijo. Cuando llega allá y el rey le dice que dime la palabra de Dios, él dice: vete a la batalla, que Jehová está contigo. Repitiendo lo mismo que hacían todos. Y acá sabía que él estaba hablando irónicamente. Bueno, yo te digo lo que tú quieres. Si tú quieres que yo te diga lo que tú quieres, me uno al coro, sale a la batalla. Y se molesta acá: yo sé, dime la verdad, quiero la verdad. Ah, tú quieres la verdad. Yo tuve una visión. Yo vi a Israel que andaban como ovejas sin pastor, corriendo todos los montes, en medio del campo de batalla. Y entonces ahí se queja: tú ves, yo te lo dije, no me profetiza nada bueno. O sea, como quiera, si digo una cosa es un problema, si digo otra cosa, así es el extraviado. Y entonces le dice: ¿tú quieres la verdad? Y le dice la sentencia.
y le dice lo que iba a pasar en el campo de batalla. Se enoja acá y le dice: enciérreme a este y manténgalo en la cárcel con pan y agua hasta que yo regrese. Y el profeta le vocea: si tú regresas vivo, Jehová no ha hablado por mí. Y el hombre astuto se disfraza. Acab se disfraza y le dice al pobre Josafat que se quede así vestido de rey. Y él se disfraza. Otra palabra, que lo maten a él, a mí no. Es un desgraciado. Y el pobre Josafat, que era un inocente, se queda vestido de rey. Y el rey de Siria dijo: no le hagan caso a nadie, maten al rey. Y entonces iban hacia Josafat creyendo que era Acab. Pero cuando lo vieron que no era él, lo dejaron. Y dice la Biblia que una flecha que tiraron a Ventura y acabó con el rey. Fíjense la providencia de Dios. Él se disfraza para que no lo maten. Engaña al abnegado Josafat para que se quede con la corona como rey, para que lo confundan y lo maten a él. Y él piensa: como estoy disfrazado, no me va a pasar nada. Y viene una flecha de Jehová que alguien disparó a lo loco. Hermanos, me parece al cuento de aquel que le tocaba morir y se estaba disfrazando y se rasuró la cabeza, y la muerte andaba buscando y no lo encontraba. Y como no lo encontraba porque el hombre se disfrazó, la muerte cuando se iba: yo tengo el día entero buscando a este loco y no lo encuentro. Ya que no lo encuentro, me voy a llevar a aquel calvo. Cuando algo es de Dios, usted no se escapa. Viene la saeta aventura. Pero yo estoy narrando esta historia porque una de las cosas que dijo el profeta cuando le dijo: dime la verdad, dice: yo veía a Jehová en un congreso, un concilio. La única vez que Dios fue democrático fue esta vez. Y reunió a todos los espíritus y consultó, cosa que Dios no consulta con nadie, pero consultó: díganme, ¿qué haré para confundir a Acab? Le dice a los espíritus. Y dice un espíritu, como en esas juntas que nada que juntan: yo. Dígame, ¿qué hago? Sería muy bueno enviar espíritu de error a sus profetas para que lo confundan. Dice Dios: estoy de acuerdo con esa idea. Ve tú y hazlo. Y lo hizo, y así mismo pasó. ¿Usted puede entender eso? Dios reúne los espíritus y, hermanos, me parece que yo no sé si eran ángeles, porque esa idea de ese tipo no, parece que si había ángeles, se habían de los otros también. Porque te dijo: vamos a mandarle espíritu de error a los profetas. No me suena como del otro lado, porque para que alguien salga a hablar una mentira, no puede venir de Dios, ¿o no? Suena raro, ¿no? Eso, no se confundan. Significa que Dios gobierna en las tinieblas. Y Dios dice: ok, este bandido se ha rebelado contra mí, no quiere hacer el bien sino el mal, pues yo le voy a mandar el mal encima. Y entonces fue al infierno y mandó y dijo unos cuantos demonios: bueno, acaben con este, confúndalo, porque él contradice mi palabra, contradice a los profetas, y él dice que los profetas de él están bien. Pues entonces, ¿no dice Romanos 1 que Dios lo entrega espíritu de error para que crean a la mentira? No dice Dios que los entrega a espíritu de error. No, Dios no está participando del mal. Simplemente dice: yo te doy una doble medida de la sopa que tú quieres. Tú quieres mal, te mando el mal. Dios no tenía que consultar a esos espíritus para saber lo que iba a hacer. No, es una manera de usar lo malo para contrarrestar lo malo. Malo con malo. Eso significa: tengo dominio. Tengo dominio sobre todas las cosas.
Pues eso mismo con el diablo. ¿Qué había hecho Job para Dios mandarle al diablo? Nada. Simplemente tenía un propósito. Y yo no tengo que comenzar a hablar del propósito del libro de Job, que es uno de los libros que más revela acerca de la soberanía de Dios. Ahora, por el libro de Job entendemos por qué sufren los justos. Los justos no sufren, como se dice el diálogo ahí, porque hicieron mal o hicieron bien, sino porque Jehová tiene un propósito. Porque Job no hizo nada malo y lo acusaban de tantas cosas, pero lo que todos ignoraban era que Dios tenía un plan con Job. Al final usó al diablo, pero salió avergonzado el diablo. Job salió revelando, Dios reveló que por justo que sea un hombre, siempre es pecador y siempre se confunde. Y al final de cuentas, el héroe del libro es Dios, que hizo lo que quiso y reveló tantas cosas para nosotros. Pues aquí es lo mismo. Dios tenía ira contra Israel y quería castigar a Israel. Y escuchen ahora lo que Dios me revela a mí. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo acá. No se sabe, la Biblia no dice por qué Dios estaba airado contra Israel. Pero si yo veo, yo estudié las dos narraciones y el contexto de los capítulos que están alrededor, y me doy cuenta que ahí no hay idolatría, no hay nada que hiciera Israel en esos capítulos ahí, sino una sola cosa. Una sola cosa hizo Israel en el contexto acá, para que Dios estuviera airado con Israel. Si sigo lo que está más cerca que pudo airar a Dios, fue que Israel se fue en contra de David cuando siguió a Absalón y siguió al otro rebelde, a Seba. Y vamos a estudiar la palabra. Y entonces vamos a entender muchas cosas ahora. Ahí cerquita en el contexto. Segunda de Samuel, capítulo 15. Acuérdense que en Segunda de Samuel, capítulo 24, es que habla de la narración esta del censo, ¿ok? Yo estoy regresando al capítulo 15. Si ustedes dan marcha atrás, van a ver que 23 dice las últimas palabras de David. En el 22 habla del cántico de David. En el 21 habla de un hambre que hubo, un castigo que Dios mandó a la casa de Saúl. No tiene nada que ver con Israel. En el 20, en el 20 habla de algo que yo voy a mencionar más tarde, de otra rebelión que hubo. Muy bien. En el 19 habla de desorden en el reino de David. Y entonces aquí entran los capítulos que habla de Absalón, que es lo que está más cerca a esa narración. Miren el capítulo 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Están conmigo? El 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo besaba, y lo tomaba y lo besaba. En otras palabras, no me hagas reverencia, yo soy como tú. Y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Muy bien. Más adelante ahí narra todo lo de la rebelión. Pero yo quiero que ustedes vean algo acá. Miren ustedes ahora lo que dice, para que entendamos el versículo 13.
Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Eso cuando ya se hace la revolución, viene la noticia. Ahí Ahitofel y algunos que antes eran leales a David se unen a Absalón y la revuelta se hace grande. Para no leer todo el capítulo, entonces dice el 13 que vino un mensajero, dice, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Cuál es el propósito de Absalón? Ganarse el corazón de Israel. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué dice el mensajero? ¿El corazón de quién? De todo Israel se va en pos o detrás de Absalón. La historia ustedes la conocen si conocen la Biblia. David tuvo que salir corriendo con sus hijos y con unos cuantos fieles. Y dice que todo Israel, solamente un sinnúmero, que eran muy pocos relativamente, de Judá, permanecieron fieles a David. Pero todo Israel significa las 10 tribus, se fueron todos a seguir al rebelde. ¿Están? Muy bien. Ahora, ven al capítulo 19. Fíjense que nos estamos acercando al 24. ¿Están ahí? Muy bien. 19:41 para que entendamos. David, cuando ya vencieron aquí, en esta narración, ya vencieron a Absalón. Joab mata a Absalón. David llora a Absalón. Estoy diciendo lo que narra estos capítulos para que no leer mucho. Entonces, cuando David viene regresando, después de la victoria, viene regresando. Ahí hay una narración de unos cuantos que le salen al camino, mostrándose leales, y otros son leales de verdad y otros no, como Simei. Pero miren ustedes aquí, para que entendamos. Dice el versículo 40, el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey. Fíjense, dice toda Judá, no Israel, también la mitad del pueblo de Israel, una parte de ellos. Cuando dice una mitad, es un sinnúmero de pocos fieles de Israel que se unieron con los de Judá para pelear contra Absalón. Pero allí dice todo Israel, yo entiendo, la mayoría. Y hay un pocos aquí permanecieron fieles a David. Escuchen ahora el 41. He aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey. Otra vez dice, todos los hombres de Israel vinieron al rey. O sea, la mayoría. Y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron: a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Acuérdense que David era de la tribu de Judá. Lo están defendiendo como: ese es mi sangre. Naturalmente, los de Israel vinieron, pero ellos se fueron con Absalón. Es simplemente ahora, como perdió Absalón, ahora vamos a buscar al rey otra vez. Y los de Judá no les gusta la idea, diciendo: estos son unos desleales que vienen ahora a declararse leales cuando son unos desleales. Porque saben ahora que su líder ya fracasó. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Nos pasó a nosotros también. Aquí nos pasó, igualito. Siguieron al equivocado hasta que vieron que no estaba equivocado. Entonces vinieron a regresar. Muy bien, la mayoría. Otros siguen, porque hay gente que no tiene remedio. Está lindo que vinieron, está bonito, no está malo, ¿ok? No está malo. Vinieron otra vez al rey que Dios puso. No siguieron al rebelde, ahora regresa. Pero hubo una pugna entre Judá e Israel. Dice aquí: ¿hemos nosotros comido algo del rey? Preguntan los orgullosamente los de Israel. Vamos a repetir el texto para que entendamos el 42. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, que eran la mayoría: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de esto?
¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, porque eran 10 tribus, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Escuchen, aconteció, el 20, que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, que ahí ese era el papá de David. Cada uno a su tienda, Israel. Así, escuchen ahora, así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres, y ahí sigue la narración. Pero más adelante, miren ustedes aquí, más adelante entonces, dice que Joab persiguió a este hombre y lo mató y se acabó la rebelión, para hacerle breve la historia. Pero miren lo que dice el versículo 13. Perdón, el 2 dice aquí. ¿Vieron ustedes que dice? Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso, el 1, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba. Aquí, dame tu atención aquí. Esto es lo que más se aproxima al capítulo 24, que es donde narra acerca de lo que estamos estudiando. Por eso deduzco que el enojo de Dios contra Israel fue que siguieron 2 rebeliones, la de Absalón y la de Seba, ambas contra el ungido de Jehová y contra el propósito de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean ahora cómo Dios brega. Esas cosas les vinieron a David por consecuencia de su pecado. O sea, a través de Absalón y de este hombre, Dios estaba castigando a David. Porque cuando el profeta Natán fue donde David y le puso la historia triste de aquel hombre rico que tenía muchas ovejas, que tomó la única que tenía aquel pobre, y David se indigna y dice: este hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces tanto, porque la ley decía que si tú le robabas una oveja a alguien, tú le tenías que pagar 4 veces tanto, y él está aplicando. Por eso Zaqueo dijo: Señor, si yo le he robado a alguien, yo le voy a pagar 4 veces más. ¿Recuerdan ustedes a Zaqueo? Porque la ley decía que si tú dañabas el buey de tu hermano o su oveja, tú tenías que pagar 4 veces más. David se sentencia, de acuerdo a la ley, se autosentencia y dice: ese hombre es digno de muerte, ese hombre debe pagar 4 veces tanto. Y Dios le pagó a él 4 veces tanto. Porque, mire, Dios le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Murió Absalón, mata a Amnón. Absalón mata a Amnón. Después Absalón se rebela contra él. Adonías muere después. Mire cómo la espada sigue a la casa de David. Y el sexo, porque el pecado era sexual, ¿no? Ya ustedes saben que a Tamar la viola Amnón, su hermano. A David Absalón viola a sus mujeres a la vista de todo Israel. Y el sexo sigue, a Salomón sigue la situación con David. Pero lo que yo quiero que ustedes vean acá es cómo es Dios. Dios usa a este para castigar a este, y después toma a este y lo castiga a él. Que fue lo que hizo con Babilonia y con los caldeos. Los usó para castigar a Israel. Y luego se volvió contra Babilonia y contra Siria. Y lo dicen los profetas: se te fue la mano, te entregué a Israel y se te fue la mano, ahora arremeto contra ti.
Entonces, te voy a mostrar lo que Dios me revela acerca de esto. Y te lo voy a ir diciendo aquí con las palabras que Dios me dio. Escucha la explicación esta. David pecó contra Jehová y Dios lo castigó 4 veces tanto, tal como él mismo se autocondenó. Dios usó a Absalón contra David para castigarlo. En otras palabras, produjo la llaga. Acuérdense que dice que Dios produce la llaga y él mismo la cura. Estudiamos la vez pasada que Dios produce la adversidad y la paz y la adversidad. Dios crea la luz y las tinieblas. Isaías 45:7. Lo estudiamos. Estamos aplicando los mismos principios otra vez. Ok, David peca y Dios entonces lo castiga y hace la llaga. La llaga es que Absalón se levanta contra él, también Seba. Están conmigo. Produjo la llaga. Luego castiga a Absalón. Usa a Absalón contra David, pero luego castiga a Absalón. ¿No es así? Usa a Seba contra David, pero luego castiga con la muerte a Seba. Le da a cada uno de acuerdo a sus obras, porque Dios es justo. Escuchen ahora, como Israel se dejó conquistar el corazón. ¿De quién es el corazón de Israel? De Dios. Y por consiguiente de David, porque era un hombre conforme al corazón y Dios lo puso para dirigir a su pueblo. Y la lealtad de Israel era a David, era al ungido que Dios había puesto para cumplir su propósito con Israel. Como Israel se dejó conquistar el corazón y se lo dio a Absalón y a Seba, Dios se airó contra Israel e incitó al diablo para que incitara a David para que éste hiciese el censo. ¿Van ahí conmigo? Muy bien, escuchen. Las dos afirmaciones revelan cómo funciona la soberanía de Dios. Las dos narraciones, cuando usted le entiende a las dos juntas, una explica a la otra, pero es una manera de explicar la incomprensible soberanía de Dios. Sigo en lo que Dios me dio. ¿Por qué incita a David? Esa es la pregunta. ¿Por qué incita a David? Si la ira de él no era contra David. Ya David le pagó con la rebelión de Absalón, les viola a las mujeres, Seba se levanta contra él, pierde a Amón, desgracia tras desgracia a casa de David. Esto ahora no es contra David. La narración no dice que Dios estaba irado contra David, era contra Israel. Ya van a ver ahora una serie de cosas aquí en estas lecturas. ¿Por qué incita a David? Porque Israel pecó contra David. ¿Israel pecó contra quién? Contra David. Y lo traicionó como rey y le fue desleal. En caso de Dios, Dios usa al mismo David contra quien pecó Israel para pagarle o castigarle por su deslealtad. En otras palabras, como el corazón de David no era para tomar represalia contra su pueblo, dice Dios, pero yo soy el juez justo de toda la tierra. ¿Usted entendió? Como Israel se levantó contra David, que era contra Dios, es lo mismo, entonces Dios usa el mismo David contra Israel. Ya van a ver esto es tan extraño, tan raro, porque yo confieso que no es fácil esto. Miren ustedes, Dios en su presencia probó a David porque sabía cómo éste iba a actuar a favor de Israel. David dijo, oigan bien ahora, no soy yo el que hizo contar al pueblo. Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas
¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Fíjense, miren el corazón de este hombre, precioso corazón. Precioso corazón. ¿Se acuerdan que Simei lo maldijo y después cuando vino al camino lo perdonó? David era como un corazón, tenía un corazón de cera. Fíjense, David no sabía que Dios estaba enojado contra Israel. Y según David, Israel no hizo nada. Mis ovejitas no hicieron nada. El que hice fui yo. Pero la Biblia no dice que Dios estaba enojado con David, era contra Israel. Y si estaba encendida su ira contra Israel, era porque estaba bien ofendido, porque Dios odia la rebelión. Y la rebelión y la obstinación es como la idolatría para Dios. Pecado abominable. Así que si un día se te ocurre rebelarte contra un líder de Dios, ten mucho cuidado. Porque eso Dios no lo deja pasar así por así. Una cosa es pecar contra la santidad de Dios, como pecó David. Y otra cosa es pecar contra el gobierno de Dios, como lo hizo Saúl. Por eso fue tan severo con Saúl. Porque Dios, cuando se trata de gobierno, no transige. Porque gobierno significa soberanía. ¿Qué significa gobierno? Soberanía. ¿Ven ustedes cómo castigó a Coré, Datán y Abirán? Se lo tragó la tierra. Miren cómo hizo con María, que si no por Moisés acaba con ella, pero la hizo leprosa y la sacó del campamento. Porque Dios, cuando tiene que ver con gobierno, Dios no transige. Fíjense que cuando Dios se aira fuertemente es por dos cosas: idolatría y gobierno. Porque esas dos cosas son intolerables según Dios. La idolatría porque es un atentado contra Él, porque al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás y solo Él será el objeto de tu adoración. Y la rebelión porque es un atentado contra su gobierno, contra su autoridad. Aunque sea contra el hombre que Dios puso, porque es la representación de la autoridad de Dios. Y Dios estaba aquí pagando la rebelión. Porque aunque era contra David, era directamente contra él. Porque a David lo puso Dios. Y eso es lo que la gente no ve. La gente ve al hombre y no ve a Dios. Cuando alguien es ungido, no nos damos cuenta que ese es un pobre hombre. Y que Dios puede derramar la unción hasta en un perro. Perdóneme que diga la palabra. Que nadie se puede jactar por eso. Que la gloria no es del vaso de barro, sino del Dios que depositó la excelencia en este vaso. Amén. Pero somos tan ciegos que siempre le estamos dando culto al hombre como si el hombre tuviera algo. El hombre no tiene nada de qué gloriarse. Nadie tiene nada que no lo haya recibido. Y se lo recibe porque se jacta. Entonces, cuando veamos a un ungido, no miremos al ungido, miremos a Dios que está bendiciendo al pueblo a través del ungido. Pero el don es de Dios. Es igual que la autoridad. Cuando Dios elige a un líder, mis hermanos, Dios está realizando su propósito y gobierno a través de ese líder. No es el líder. Es como Pablo dice: sométanse a los pastores, pero no por ellos, sino por causa de la obra que hacen, por causa de Dios. ¿Por qué no vemos el hombre es un representante, pero al final es Dios el que está detrás? Es a Dios a quien servimos, no a los hombres. Es Dios el que sana, no es el hombre. La unción viene de Dios. La deposita en cualquiera para hacer lo que quiera. Entonces, aquí Dios estaba airado, era porque hubo una rebelión contra Él. No soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Escuchen, hermanos, yo quiero decirte una cosa. En Israel no necesariamente era pecado censar al pueblo. Al pueblo se le censaba por dos cosas. Número uno, por el aspecto militar, para saber con cuántos soldados contamos para la guerra.
Y segundo, por el aspecto económico, por asunto de los impuestos. David no estaba haciendo nada que fuera directamente pecaminoso. Fue pecaminoso porque David lo hizo con la intención, o sea, David en ese momento estaba dejando de confiar en Dios para confiar en el número. Y eso fue lo que fue en Dios. No fue porque hacer censo sea pecado, sino porque David estaba confiando. Dios a la vez estaba ahí, estaba revelando a David. En ese momento David se perdió en su mente y confiaba en el ejército, en las cantidades. ¿Y qué hizo Dios disciplinando a David? Que en el castigo murieron 70,000. En otras palabras, tú quieres más hombres para la guerra, yo te resto hombres entonces. Con la plaga y le quito 70,000. Ese Dios, Él hace y deshace como le da la gana, pero siempre lo hace con justicia, con equidad y con amor y propósito. Porque aún sus juicios son fieles, justos y verdaderos. Hermanos, escúchame lo siguiente. Justicia, oigo bien lo que voy a decir. Justicia no es la definición de un diccionario. Justicia es una persona, Dios. Si Dios hace algo, aunque a tus ojos parezca injusto, es justo porque lo hizo Dios. Porque justicia no es un concepto. Justicia no es tanto un atributo. Justicia es una persona, Dios. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender eso? Eso es lo que la Biblia dice del barro y el alfarero. El barro puede hacer la vasija como le dé la gana. La puede romper, la puede hacer otra vez. Es injusto el alfarero porque hace de nuevo la vasija, porque la rompe para hacerla de nuevo. Es un asunto de él. El barro es de él y la habilidad es de él. Dios hace lo que quiere y sigue siendo Dios. Deja tu mente finita, humana, dañada por Adán y por el diablo, y vamos a entender a Dios como se ha revelado. Si Dios hace algo que a mis ojos parece injusto, yo digo: Señor, ¿quién soy yo para juzgarte? Yo sé que tú eres justo aunque yo no entiendo nada. Me someto a ti. Porque si Dios lo hizo, es justo. Si Dios lo hizo, diga conmigo, si Dios lo hizo, es justo, aunque yo no lo entienda. ¿Qué hizo Dios? Reveló el corazón de David. En otras palabras, escuchen esto, hermanos. Dios no tiene que mandar al diablo. De hecho, Dios nunca manda al diablo a hacer nada malo, porque Dios no hace, el amor no hace nada indebido. Dios es perfecto. Dios no manda al diablo. Dios no es responsable por lo que el diablo hace. Lo que Dios hace es que se echa a un lado y quita la protección. ¿Sí? Y el diablo interpreta que si Dios no manda, si no ve los ángeles protegiendo, ese me lo entregaron a mí. ¿Cuántos saben que Dios entrega? Claro, Dios entrega. Vamos a seguir estudiando esto y verán más cosas. Entonces lo que hizo fue que entregó a David en las manos del diablo para revelar lo que había en David, que había confianza en los números, pero a la vez que está haciendo eso, está usando a David contra Israel para él entonces castigar a Israel por lo que hizo, por su deslealtad. Pero escuchen ahora. Por eso el pobre David, inocente, dice: las ovejas no han hecho nada. Dice Dios: si tú supieras lo que han hecho las ovejas. Como a David le devuelven el reino, le devuelven el trono, está contento. Pero Dios no deja pasar esto. Es como Absalón. No, Dios dejó a Absalón y le vino las consecuencias a David. Dios no estaba aprobándole a Absalón. Dios mató a Absalón. ¿Y cómo lo mató Dios? David dijo que no lo mataran. Y Dios usó a Joab. Dios no estaba de acuerdo con Joab, ni que Joab se levantó contra su rey. Pero Dios, cuando hay maldad, usa lo mismo malo, porque al malo lo mata la maldad. Salmo 34, diga conmigo: al malo lo mata la maldad. Y Dios usa la maldad para matar a los malos. Por eso Dios me ha enseñado a mí.
lo he compartido con ustedes, que cuando alguien se levanta contra mí, hay hostilidad, que no pelee. Dios me ha dicho, en un juicio, y tómalo para ti, en todo juicio contra los hombres, tú decides si yo soy tu juez o soy tu abogado. Si tú te defiendes, yo soy tu juez, porque tú estás igual que aquellos que se levantaron contra ti. Pero si tú, como mi hijo, no te defiendes, yo soy abogado de los que no se defienden. Entonces, al malo lo mata la maldad. Inclusive, Pablo dice que tú le hagas bien. Si tienes hambre, dale de comer. Tienes sed, dale de beber. Porque eso aumenta el juicio. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Cuántos saben que la misericordia aumenta el juicio? Entre más misericordia, más juicio. Tarde o temprano. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo mismo que te está enseñando es lo que Él hace. Por eso trata bien a los malos. Y por eso le va bien a los malos. Y usted dice, Dios mío, ¿cómo es esto? Dice Dios, tranquilo, que al final van a pagar todas las cosas juntas. Porque al malo lo mata la misma maldad. Usted tiene ese texto que vino por iluminación del Espíritu ahora, que al malo lo mata la maldad. Dios lo que está haciendo es, tomaste un mal camino, uso tu mismo camino malo para demostrarte que lo malo lleva a lo malo. Y eso es lo que hace Dios. Usa lo malo. Por eso la Biblia dice el texto, en el texto de Isaías 45:7, donde dice que Dios crea la paz y la adversidad. La traducción es lo malo. Pero no lo malo en cuanto a maldad. No. Lo malo en cuanto a castigo, lo no agradable. Lo no agradable a nosotros. El castigo, la disciplina. Lo que no nos agrada. Lo que creemos que no nos beneficia. ¿Están conmigo? Escuchen ahora. David pregunta, ¿qué hicieron estas ovejas? Dios contesta. Con el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Dios estaba airado contra Israel porque se rebelaron contra David. David no sabía que Dios estaba airado contra Israel. Israel traicionó a David. Y ahora Dios usa el pecado de David para castigar a Israel. Pero David pero David justificaba a Israel delante de Dios y se culpa a él. Se arrepiente y Dios ve la mediación y representación sacerdotal de David a favor de Israel y perdona a Israel. En otras palabras, no solamente reveló que David estaba confiando en los números en el ejército, pero también reveló el corazón de David, que excusaba a su pueblo y asumía responsabilidad. Pero luego, como conocía su corazón, vio que él es el que se pone a mediar a favor de su pueblo. Y por eso Dios perdona, porque él confió en la misericordia cuando Dios le puso los 3 géneros de castigo. Seguimos para que vean una cosa aquí. Pongo aquí en mis notas, noten los 3 géneros de castigo. Los 3 eran contra Israel, no contra David. Los 3, si ustedes se dan cuenta, los tres castigos eran contra Israel, no eran contra David. Tres años, 3 y 3 y 3, 3 veces 3. Pero los 2 primeros tienen que ver con los enemigos. Te voy a entregar a los enemigos por 3 meses. 3 años de sequía. O 3 años, o 3 días de plaga. Escuchen ahora. ¿Por qué? Atención fíjense, el castigo no era contra David. David dice, el castigo sea contra mí, contra mi casa. Pero no fue ni contra David ni contra su casa. Fue contra Israel. Los 70,000 que vieron era de Israel. Y la plaga era contra Israel. Porque Dios estaba enojado contra Israel, no contra David. Escuchen, contéstenme esta pregunta. ¿Por qué si pecó David, castigan a Israel? No tiene sentido. ¿Por qué si pecó David, castigan a Israel? Escuchen ahora la otra pregunta. ¿Y por qué
Si el que se arrepintió fue David, ¿por qué al que perdonan es a Israel? Ahí vienen las dos preguntas. Esto es revelación. ¿Por qué si pecó David castigan a Israel? ¿Y por qué si el que se arrepintió fue David, por qué Dios perdona a Israel? ¿Usted está captando o no está captando? En último análisis, Dios logró su propósito. Reveló el corazón de David 2 veces. Lo reveló porque tenía confianza en su ejército y no en Dios. Pero reveló también que David era un hombre consecuente, responsable, que se echó la culpa a él para exonerar a su pueblo. Y porque se arrepintió David, porque el arrepentimiento no fue de Israel. No fue Israel que se convirtió, fue David el que se convirtió. El que hizo el sacrificio fue David a favor de todo el pueblo. Dios logró su propósito, manifestó su misericordia e hizo que ésta triunfara contra el juicio. ¿Qué hizo Dios? Manifestó su misericordia e hizo que ésta triunfara contra el juicio. Ahora, ¿recuerdan ustedes la semana pasada que yo les hablé a ustedes del primer error de David cuando tomó a una mujer que no era suya y mató a su esposo? Que Dios mató también al niño y que David estuvo 7 días humillado, y después que Dios mata al niño, entra y adora a Dios y después come, y los siervos estaban confundidos diciendo, pero cuando el niño estaba vivo tú no querías comer, y ahora que Dios mata al niño tú vienes a comer. ¿Qué es esto? Parece que estaba engañando. Y David le responde, no, yo ahora, ¿por qué hago yo seguir humillado y entristeciéndome si él no va a vivir ya? Yo antes juzgaba a David por esto, pero Dios a través de la óptica de la soberanía, todo es distinto, mis hermanos, todo es distinto. Yo me di cuenta que David estaba entendiendo la soberanía. En otras palabras, yo me humillo delante de Dios y yo le apelo a Dios que tenga misericordia. Pero si Dios no la tuvo, es porque eso era lo que tenía que hacer. Y frente a lo que Dios tiene que hacer, yo me doblego y voy a ser contento, porque la voluntad de Dios debe tener alegría a mi vida, aunque haya tristeza por otro lado. Amén. Yo oro para que me sane del cáncer, pero si me envía al cielo, gloria a Dios. En otras palabras, yo hice mi parte en orar y Él hizo la suya, cumplir su soberanía. Ahora, fíjense ustedes ahora, esta narración termina. Yo quiero terminar, que ustedes vengan a la otra narración de Primera de Crónicas, y ahí terminamos. Perdón, Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ahí terminamos. Vengan aquí. Usted le puso el marcador, ¿no? ¿Lo tienen? Escuchen esto. Primera de Crónicas, capítulo 21. Miren cómo termina. Versículo 27, 21-27. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Jehová porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Atención el 22:1, que es lo que sigue de la narración. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová. Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Ese lugar
donde David hizo el sacrificio era el monte Moriah, o el monte de Moria. Y allí mismo David, por instrucción de Dios, decidió hacer el templo. Israel tenía siglos esperando que Dios decidiera dónde iba a ser el lugar de adoración. Y fíjense ustedes, en el lugar de la ira de Dios fue el lugar de la misericordia. Que fue lo que pasó cuando David peca. Porque cuando un hombre se humilla delante de Dios, Dios convierte su desgracia en bendición. Y David se humilló y Dios, de la misma mujer del pecado nació Salomón, y de Salomón nació Jesús, y de Jesús nacimos nosotros para salvación. Y ahora es lo mismo, de este error de David incitado por el diablo, pero detrás en el propósito de Dios, Dios castiga a David, o sea, castiga a Israel. Hace que David le pague a Israel su deslealtad. Pero David muestra un corazón como el de Cristo, de perdón hacia su pueblo. Y así Dios revela lo que quería revelar a través de David con este incidente. Pero aquí, hermanos, esta narración completa es para decirnos que esas fueron las circunstancias de la soberanía de Dios, donde se decidió dónde iba a estar el templo. Moisés dijo a Israel: cuando tú entres a la tierra prometida, no vas a adorar en ningún lugar. Tú tienes que esperar hasta que Dios decida dónde va a poner su morada. Y esperaron por siglos. Siglos esperaron, mis hermanos, hasta que Dios decidió. Y miren dónde fue que Dios decidió. En el lugar de la ira, en el lugar del enojo, se hizo un sacrificio que agradó a Dios. Hubo arrepentimiento que agradó a Dios. Y convirtió las tinieblas en luz. Convirtió la adversidad en paz. Convirtió el castigo en misericordia. Y eso era lo que Dios quería revelar. Siempre que obra la soberanía de Dios, el postrer estado será mejor que el primero. Dale aplauso, Señor. Amén. Siempre que obra la soberanía, espérelo. Por eso, mis hermanos, siempre nuestra actitud tiene que ser la de David. Humillarnos delante de Dios, tener esa actitud. Noten que David no culpó a Israel. David se culpó él. Recuerdan ustedes que comencé, y yo no tenía intención, sino que yo me guié por el Espíritu a hablar de nuestras emociones. ¿Qué tal David aquí? Esta plaga no puede ser por mí, yo me porté bien, yo soy un hombre que he sido consecuente con Dios. ¿Por qué está viniendo esto y yo no he hecho nada? No. Él dijo: yo pequé contra ti, yo hice neciamente, castígame tú a mí, asume responsabilidad. También sucedió cuando el niño iba a morir. David se echó la culpa también. Él se asumió responsabilidad. Con Absalón fue lo mismo también. Asumió responsabilidad. Mis hermanos, digámosle a Dios: mira, en vez de estar orando por tu salud física, pídele a Dios que te libere de las emociones. El peor enemigo de nosotros no es el diablo, son nuestras emociones, hermano. Te lo digo después de 45 años caminando con el Señor. Lo digo por mi vida personal y lo digo por ser consejero por 45 años. El problema nuestro grande, y en toda la Biblia con los hombres de Dios, son las emociones. Somos demasiado emocionales. Y todo lo miramos a través de nuestras emociones. Pero David aquí no se cegó. Yo pequé contra Dios. Yo hice mal contra Dios. Y no comenzó a culpar al pueblo. No, estas ovejas no han hecho nada. Fui yo que hice mal. Y cuando Absalón murió, lloró: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriese yo en lugar tuyo? Porque fui yo el que abrí el pecado en mi casa, no fuiste tú. Tú eres una consecuencia. Fui yo que sembré el mal en mi casa. Yo asumo responsabilidad. ¿Y qué hizo Dios con David? Siempre lo trató bien. Lo castigó, pero tuvo misericordia.
Esa es la actitud correcta. ¿Quieres tener a Dios siempre de tu lado? Humíllate delante de Él. Reconoce. Justifica a los demás y échate la culpa tú. Aconsejo a los matrimonios que viven peleando por la culpa. Se pelea más en el hogar por la culpa que por cualquier otra cosa. Los esposos comienzan a pelear porque el ratoncito salió de acá. No que salió de aquí, no que fue de allí, no que fue de allí, no que fue de aquí. Yo te dije, cállate estúpida, que fue de aquí. No me contradigas, yo soy el marido de esta casa. Yo soy la cabeza, fue de ahí que salió. Se disgustan. Y pasan los meses disgustados y ni siquiera se menciona el ratoncito, porque ya no están peleando por el ratoncito. Están peleando porque me subiste la voz, porque me diste estúpida, porque qué sé yo qué. Y siguen discutiendo y siguen y duermen aparte. Y sigue la situación siempre con las benditas emociones. Y al final, cuando uno de los dos se humilla, perdóname, ok, te perdono, pero el ratoncito salió de ahí. Qué terrible, somos terribles, hermano. Pasamos años sentados, engordando en un banco de una iglesia, y somos los mismos. Yo digo a veces, cuando resuelvo problemas pastorales, pero Dios mío, ¿dónde estaba esta persona? Tantos sermones. Y lo escuchan, lo ven por el internet, leen los libros. Oh, qué lindo, qué linda revelación. Gloria a Dios. Pero no cambia nada. Perdonen, yo no lo hablo con frustración, lo hablo con santa indignación para sacudirte, hermano. Sacudirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Todos los días cometemos los mismos errores y nunca hicimos nada. Dios mío, di perdóname, ayúdame, perdóname. Tengo una tendencia, tengo un problema, tengo un trauma. Mira, si me porto, Dios mío, ayúdame, Padre. Y a la esposa, perdóname. No te prometo que no voy a fallar porque yo quiero y no puedo. Mis hermanos, el que reconoce su debilidad, nadie le pide que mida sus fuerzas. Ni aun Dios. Dios sabe que tú eres débil. Todos estos pecados están basados en lo mismo, en las emociones. Y los rebeldes como Absalón, ¿qué hacen? Emociones. ¿A qué apelan? A las emociones. ¿A qué apeló Absalón para ganar el corazón? A las emociones. Yo soy el hijo del rey. No te inclines ante mí. Yo soy igual que tú. Yo soy igual que tú. Al orgullo. Con una pseudo humildad. Cuando tenía una estrategia por dentro. El diablo nos engaña siempre con las emociones. No hay arrepentimiento genuino si predominan las emociones. Nunca va a haber conversión. Conversión significa volverse a Dios. Eso es conversión. Mientras seamos emocionales, nunca nos viraremos hacia Dios. Siempre estaremos hacia nosotros. Nadie va a entender la soberanía de Dios y se va a someter a ella. Y va a orar y a bendecir a Dios y a alabar a Dios por lo que hizo. La Biblia dice, dad siempre gracias a Dios por todas las cosas. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad? Que demos gracias por todo y que todo lo que nos pasa es propósito de Dios. Por eso hay que dar gracias. Amén. Amén, amén. Celébrelo, celébrelo. No hay nada que ocurra que Dios no lo sepa, que Dios no lo controle. No hay nada que haga Dios en lo cual no haya propósito. En Dios no hay despropósito. En Dios no hay despropósito. No importa que use tu debilidad, no importa que use las consecuencias de tus errores, no importa que use a los demás, a tus semejantes, no importa que use al diablo, no importa que lo incite contra ti, no importa. Job no fue perfecto. Job acusó a Dios. Job se justificó delante de Dios, pero Dios no se lo tomó en cuenta, lo reprendió al final. Pero lo perdonó y lo restauró. Porque Dios sabe que somos polvo, hermanos. Él sabe que somos emocionales. Él sabe que reaccionamos, somos reaccionarios frente a las situaciones que no entendemos. Él lo sabe. Por eso no nos toma en cuenta lo que hacemos.
porque es Padre y es bueno y es misericordioso. Pero Él espera que maduremos. A mí me gustaría vivir esta palabra. A mí me gustaría frente a la adversidad, porque se espera. A veces digo como Nehemías, un hombre como yo, con estas tonterías, porque es así. Un hombre como yo no significa que me estoy jactando. Estoy diciendo 45 años en esto y todavía repitiendo la misma tontería de cuando era un niño espiritual. No. Un hombre que ha visto tanto, un hombre que ha experimentado tanto, un hombre que ha sido honrado tanto en lo mismo. No, 1000 veces no. Me resisto a mi carne, me resisto a mis emociones. Que Dios me ayude a estar lúcido y sobrio para reconocer cada vez que me equivoque e ir al trono de la gracia a buscar misericordia y no a justificarme y a estar culpando a los demás. Es mejor llevar la culpa. Cristo la llevó. Lleva la culpa. Lleva la culpa de tu mujer, lleva la culpa de tu esposo. Di sí, soy el culpable, pero resuelto es el problema. No sigamos peleando por las mismas tonterías. Es tiempo ya de perdonar. Porque Dios, cuando prueba, revela dos cosas: que soy débil. Y cuando Dios quiere revelar algo bueno que hay en mí, también lo revela. Porque con Abraham lo probó con el hijo y vio y salió algo bueno. A David lo probó aquí, lo incitó y aún lo entregó al diablo para que lo incitara. Pero salieron cosas lindas de David. ¿O no salió cosas lindas de David? ¿Cómo fue que tocó David esa arpa? Se humilló. Yo bendigo a Dios porque el diablo incitó a David. Porque yo no hubiera aprendido de un hombre que fue traicionado por su pueblo y dice: ellos son ovejas que no han hecho nada. Todo esto vine porque yo pequé contra Dios. Eso es un líder, el que sabe asumir responsabilidad. Oigan, pastores, líderes desde el mundo entero, óyelo bien, líder de Dios, estar bajo autoridad, estar bajo responsabilidad. No importa que no seas tú que hiciste. Si el pueblo dice, lo hiciste tú, porque tú diriges al pueblo. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios, como todos los hombres de Dios que cuando fueron a orar dijeron: nosotros pecamos contra Dios. Daniel no pecó, pero dijo: nosotros hemos pecado. Nosotros, nuestros profetas y nuestros padres, todos hemos pecado contra Dios. Esa es la actitud correcta, que toque el corazón de Dios. Hay un remedio para el pecado y es Cristo. Tú sabes cómo el antídoto, que es la sangre de Cristo, se aplica a la enfermedad del pecado. Hay una condición: creer y arrepentirse y convertirse, como dice la palabra. Si pecaste, no te aflijas. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay dos cosas que Dios aborrece. Una, que tú te sumas inculpabilidad, porque a Dios le hiere más que tú no creas en el perdón que tu pecado mismo, porque pagó demasiado para perdonarte y ahora tú no lo crees. Lo segundo que ofende a Dios es que tú endurezcas tu corazón y obstinadamente tú digas que tú no has hecho nada cuando tú eres culpable. El único inocente es Cristo. Que Dios te ayude, te dé lucidez mental y corazón humillado para saber reconocer delante de Dios, porque el que se humilla tarde o temprano será exaltado. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.